Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a regresar sobre un tema que ha estado en la agenda noticiosa de los últimos días y que tiene que ver con la problemática laboral del país. El día 27 de noviembre, es decir, estos días, se aprobó un dictamen en la Comisión Agraria que modifica el régimen tributario que regula la actividad empresarial en la agroindustria, en el sector agrícola agroindustrial. Y esto ha generado una preocupación en diversos sectores, puesto que este proyecto o este dictamen ya aprobado por la Comisión Agraria del Congreso establece una serie de beneficios tributarios para un pequeño sector de empresas agroindustriales que ya tienen una diversidad de facilidades arancelarias, tributarias, laborales, que hace que el sector sea exitoso en términos de venta, de rentabilidad, de exportación, y que no justificaría que el erario nacional, el fisco, se vea perjudicado por unas facilidades que hoy por hoy, en teoría, no se justificarían en base a la evidencia estadística y económica que se dispone. Para hablar de este tema, hemos invitado al economista Fernando Cuadros Luque, que es docente universitario, es investigador en temas laborales, seguridad social, asesora organizaciones sindicales, organizaciones académicas, y que está siguiendo muy de cerca este debate en el Congreso y en los medios sobre el régimen agrario que se busca aprobar en los próximos días. Fernando, bienvenido nuevamente a Mesa Política. Hola, Quique. Gracias por la invitación. Te propongo comenzar esta conversación remontándonos a un capítulo previo de este debate y que tiene que ver con la discusión sobre el aumento del salario mínimo. Hace 3 meses conversábamos en este mismo programa después del discurso de la señora Boluarte por Fiestas Patrias, donde anunció el aumento del salario mínimo que ha generado expectativas en los sectores laborales, toda vez que los ingresos de un sector importante de la población no alcanzan para vivir dignamente. El salario mínimo, la última vez que se aumentó fue el 2021, me parece, o 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, y desde entonces no se ha movido este indicador clave de la política salarial del país. Y esto obviamente se siente en la economía de las familias, puesto que la inflación que se sucedió después de la pandemia, en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, ha afectado la capacidad adquisitiva de las familias peruanas. Fernando, ¿cómo está la discusión rápidamente sobre el salario mínimo hoy en día? El tema del salario mínimo fue discutido en la Comisión Especial de Salario Mínimo del Consejo Nacional de Trabajo por empleadores, trabajadores y gobierno, representado por el Ministerio de Trabajo, hace pocas semanas. Lamentablemente, este debate concluyó sin consenso, sin acuerdo tripartito, por lo que el incremento del salario mínimo queda en manos del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, en coordinación con la presidenta. Hubieron diversas posturas, los empleadores señalaron que no encontraban un contexto técnico adecuado como para incrementar el salario mínimo. El sector gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, en principio propuso un incremento de 120 soles, pero extrañamente redujo ese planteamiento a solo 105 soles de una sesión para la otra, lo cual generó pues que las 4 confederaciones sindicales se retiraran de la Comisión de Salario Mínimo, considerando pues que había poca seriedad y mala fe de parte del gobierno. En cuanto al sector trabajador, su propuesta final fue un incremento de 305 soles, lo que llevaría al salario mínimo de 1.025 soles a 1.330 soles mensuales, ¿no? En el caso del sector trabajador, esta propuesta se basó en la evolución de la inflación y la productividad desde el año 2007 en adelante.
¿Y por qué desde el 2007? Porque fue el periodo en el cual se aprobó el mecanismo técnico de revisión del CNT. Entonces, hay un cálculo que tiene sustento técnico en base a una fórmula que fue consensuada en este espacio tripartito, como tú bien señalas, conformado por representantes del gobierno, del sector sindical y el sector empresarial. Y en la aplicación de esta fórmula, en base a estas variables que tienen que ver con productividad, inflación, pero además analizando otros elementos de contexto, como es los indicadores sobre desempleo, los indicadores sobre informalidad, el ratio entre salario mínimo y remuneración promedio, se aplica esta fórmula que debería, como tú lo has señalado en diversos espacios y entrevistas y artículos, ya debería institucionalizarse esta fórmula de ajuste automático para no entrar a estas discusiones cada cierto tiempo de cuánto debe ser el aumento del salario mínimo, si corresponde o no, sino simplemente se aplica la fórmula matemática y te arroja una cantidad. Los argumentos que usa el sector empresarial no son nuevos y por eso esta conversación me deja una sensación de déjà vu, porque siempre regresamos al mismo punto, que un aumento del salario mínimo va a generar informalidad o va a impactar en la tasa de empleo o va a retraer la inversión privada. Pero yo creo que es importante insistir nuevamente en que estas apreciaciones carecen de sustento. Tú has hecho un análisis sobre el tema y nos puedes dar algunas luces al respecto. ¿Impactaría negativamente el salario mínimo o por el contrario, ayudaría a dinamizar el mercado interno, que es a donde se dirigen los aumentos salariales de los trabajadores, a comprar los insumos que se requieren para vivir el día a día? Y como bien señalas, además de estos criterios de inflación y productividad, este mecanismo del 2007 también contiene un conjunto de variables que determinan si el contexto es el adecuado para incrementar el salario mínimo. Y efectivamente, este análisis también se hizo por parte del sector trabajador y se coincidió en este caso con el gobierno en que había un contexto favorable para incrementar el mínimo, a la luz de que ya estamos en una situación de recuperación económica. El PBI ha crecido casi 3% entre enero y septiembre de este año, y el Ministerio de Economía prevé que se incremente por encima de esta cifra hacia finales de año. Además, estamos en un contexto donde el salario mínimo es bastante lejano del salario promedio en el sector privado formal. El mínimo representa solo el 36% de la remuneración media de los asalariados privados, y es un ratio que ha venido bajando en los últimos años. Se ha reducido en 3 puntos porcentuales, en los últimos 3 años, para ser más precisos. Además, variables laborales como la informalidad de los asalariados y el desempleo, con la recuperación económica, han venido, digamos que reduciéndose en los últimos meses. Entonces, el contexto es el adecuado para incrementar el mínimo, y siempre que este incremento se dé sobre la base de los criterios técnicos que menciono, no tendría por qué haber un impacto negativo en el mercado laboral, en términos de mayor informalidad, mayor desempleo o afectación de las MIPES. Entonces, por ejemplo, esta propuesta del sector trabajador de incrementar en 305 soles el mínimo, basada estrictamente en criterios técnicos, sin ninguna arbitrariedad, podría, por ejemplo, aprobarse en 2 tramos, ¿no? Que el 50% del monto se aplique desde ya, y el otro 50% de repente se aplique en 2 o 3 meses, ¿no? Un poco para moderar, minimizar cualquier posible impacto en las MIPES del país, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que en realidad el salario promedio, incluso en las MIPES formales, está por encima del salario mínimo actual, ¿no? Entonces hay margen para incrementar el mínimo sin afectar negativamente el mercado de trabajo. 3 cosas se me ocurren al escucharte. La primera es que el Perú tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la región, de acuerdo a los informes que publica la OIT para la región, que son los panoramas laborales. Lo segundo es que hay una salida técnica al aumento del salario mínimo, y es la aplicación de esta fórmula, que además fue aprobada por consenso tripartito. Y lo tercero es que a mí me provocaría preguntarle a quienes se oponen al aumento del salario mínimo si pueden vivir dignamente con 1.300 soles o con 1.500 soles, incluso con 2.000 soles, que apenas supera la canasta básica. ¿Qué calidad de vida se puede
obtener, digamos, con esos ingresos hoy en día que ha subido los precios de los alimentos, de los servicios básicos. Y recuerdo un artículo publicado por funcionarios del Banco Central de Reserva que consideraban que el salario mínimo está 40% por encima del valor que debería estar. Yo tengo la sensación de que son personas que viven en una burbuja y que no transitan las calles y no conversan con la gente para darse cuenta realmente de la calidad de vida y de la dignidad que uno puede obtener con los ingresos tan bajos en un contexto como el actual. Entonces, para resumir, este pequeño tema, que no es tan pequeño, que es grande, pero es una introducción al que te proponía hablar sobre el régimen agrario, es momento de aumentar el salario mínimo para asegurar que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida y sobre todo para impulsar e inyectarle liquidez a la industria nacional, que es básicamente la que se vería beneficiada con un aumento de la capacidad de consumo y adquisitiva de los trabajadores. De acuerdo, muchos se olvidan de que hay un mandato constitucional. El artículo 24 de la Constitución del Perú señala que el salario mínimo debe cubrir por lo menos el valor de la canasta básica de consumo familiar. Y esta canasta al 2023 ascendía a 1.784 soles para una familia de 4 miembros. Y 4 miembros más o menos que es el promedio de integrantes de las familias pobres o no pobres vulnerables, ¿no? Que son justamente las que ganan el salario mínimo o una remuneración muy, muy parecida o muy cercana a ella. Entonces, y hay un incumplimiento ahí de la Constitución. El mínimo actual de 1.025 soles evidentemente no cubre esta canasta básica. Es más, según estimaciones que hacíamos, si uno descuenta el aporte previsional que está a cargo de los trabajadores, el salario mínimo neto es de menos de 900 soles, ¿no? Entonces se ubica no solo por debajo de la línea de pobreza, sino también por debajo de la línea de pobreza extrema. O sea, ni siquiera permite cubrir la canasta básica alimentaria familiar, el componente alimentario de la canasta básica de consumo. Entonces tenemos un salario mínimo de pobreza extrema. Y eso es una vergüenza, ¿no? Es algo inaceptable. Y más aún que si nos comparamos con la realidad latinoamericana, ¿no? Según información del OIT, en los últimos 10 años, la capacidad adquisitiva del salario mínimo en América Latina ha crecido por encima del 30% en promedio, ¿no? Y ha crecido en casi todos los países. Perú es uno de los 2 o 3 países de la región donde el mínimo no solo no ha crecido en términos reales, sino que se ha reducido, ha perdido poder adquisitivo. Por ejemplo, entre el año 2018 y el año 2024, el salario mínimo en Perú ha perdido el 14% de su poder adquisitivo, ¿no? De bienes y servicios. Entonces, los trabajadores que ganan el mínimo son 14% más precarios o más pobres, ¿no? El incremento que plantea el gobierno del 10%, ¿no? De 105 soles, ni siquiera ayudaría a recuperar el poder adquisitivo del mínimo del 2018, menos a incrementarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que pisar tierra, creo yo, y ver un poco la realidad del país, ¿no? Además que técnicamente, como digo, aplicando criterios de inflación y productividad, el mínimo bien podría estar por lo menos en 1.330 soles a la fecha. Más bien está 30% por debajo del valor potencial que podría tener. Entonces hay que hacer un análisis más completo, ¿no? Así como se cuida tanto el componente económico de la Constitución, también hay que acordarse el componente laboral. En efecto. Y esta es una situación que afecta a un importante sector de la población. De acuerdo a cifras del INEI, el 38% de la población económicamente activa gana menos de una remuneración mínima vital. Y si sumamos a quienes ganan entre 1 y 2, o en ese lapso, son casi el 70% de la población que tiene ingresos por debajo de 2 remuneraciones mínimas vitales, que ya de por sí es un ingreso, digamos, que no garantiza cubrir todas las necesidades, no solo las materiales, sino otras que son importantes para el desarrollo de las personas, como poder consumir cultura, ir al cine, al teatro, comprar libros, que son elementos que no aparecen hoy en día en la composición de la canasta básica familiar, pero que sería importantísimo
que la población pudiese acceder. Esperemos pues que el gobierno realmente haga algo que lo saque del marasmo económico, del piloto automático en el que nos encontramos y piense en la realidad de los trabajadores. Y esto va también para el tema con el que comenzamos esta conversación, que tiene que ver con esta aprobación de un dictamen en la Comisión Agraria para reformar el régimen agrario y regresarlo, por lo menos en lo tributario, que es hasta el momento lo que se conoce, digamos, en el dictamen, a un régimen que fue harto cuestionado, como fue la famosa ley Klimper, que se aprobó el año 2020 y que tuvo una vigencia de 20 años hasta el 2020, cuando se intentó prorrogarlo por 10 años más y por segunda o tercera vez, y los trabajadores de la agroindustria de Ica y luego de otras regiones decidieron protestar y oponerse a este atropello a sus derechos laborales. Recordemos que la ley Klimper, como se le conocía, no solo tenía algunas ventajas y beneficios tributarios para las empresas, sino que además establecía un régimen laboral diferenciado con relación a los trabajadores del régimen general, estableciendo menores derechos laborales. La protesta, que se extendió a varias regiones donde hay producción agrícola, terminó lamentablemente con la muerte de 3 trabajadores, producto de la represión policial, pero el Congreso de la República, digamos, miró que era insostenible persistir en la prórroga de la ley Klimper y aprobaron una nueva ley, la 31110, que está vigente al momento, pero que ahora nuevamente algunos sectores vinculados a las empresas agroindustriales pretenden modificar y quieren regresar a un esquema incluso más agresivo en lo tributario. Estaba revisando digamos, la norma, y hay una serie de ventajas tributarias que voy a enumerar, simplemente porque no va a alcanzar el tiempo para desarrollarlas todas, que tienen que ver con convenios de estabilidad jurídica, régimen tributario para los pequeños productores, que no estaría mal si no estuviese, digamos, planteado de una manera tal que no va a ser exactamente los pequeños productores quienes se beneficien, sino aquellas medianas y grandes empresas que los contraten. Un régimen de empresas agrarias, pagos a cuenta, crédito para reinversión, depreciación, régimen de compras a pequeños productores, inafectación tributaria de primas de comercio justo, crédito fiscal especial, recuperación anticipada del IGB, modificación nuevamente de los aportes a salud que le corresponden a los empleadores, crédito por reinversión a favor de institutos de educación superior y escuela superior tecnológica, exoneración del impuesto a la renta, en fin, una serie de medidas que de aprobarse implicarían, según cálculos hechos por ti, pero también por Eduardo Segarra, un economista especialista en temas agrarios, implicarían que el fisco deje de percibir anualmente 1.800 millones de soles o casi 2.000 millones de soles anuales que en el tiempo de vigencia de esta ley, si se aprueba, que serían 10 años, del 2025 al 2035, significaría que el Estado peruano deje de recibir 20.000 millones de soles como tributación de un sector que hoy por hoy gana ingentes cantidades de dinero, que se ve beneficiado por otra serie de políticas de comercio exterior, de devolución del drawback, de subsidios por el acceso al agua en las regiones norte, en fin. ¿Cuáles son las implicancias de este dictamen aprobado en la Comisión Agraria si se aprueba por el Pleno del Congreso, Fernando? Sí, efectivamente. Ahí, como bien señalas, esta norma promocional agraria data del año 2000, finales del gobierno de Fujimori. Fue impulsada por el entonces ministro de Agricultura y dueño de una empresa agroexportadora, Klimper, José Klimper, si mal no recuerdo. Por eso fue bautizada como la ley Klimper, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacía esta norma era recortar derechos laborales y establecer un conjunto de beneficios y exoneraciones tributarias, de las cuales se beneficiaron básicamente las grandes empresas agroexportadoras del país. Básicamente era y sigue siendo una norma con nombre propio, tomando en cuenta que las grandes empresas agroexportadoras concentran al 94% del empleo de la agroexportación, ¿no? Del empleo formal en planilla. No es un régimen para MIPES agrarias, es un régimen para grandes empresas agroexportadoras. Es más,
18 empresas agroexportadoras, solamente 18 empresas concentran al 50% de todo el empleo agroexportador del país. Entonces, claramente, las beneficiarias son muy pocas, ¿no? Con la aprobación de la ley 31110, que entró en vigencia en el 2021, se hicieron algunas mejoras en términos laborales, insuficientes todavía, bueno, pero mejoras al fin y al cabo, y a su vez estableció un esquema para que gradualmente los beneficios tributarios se vayan reduciendo para las empresas, ¿no? Esto se vio afectado por una ley que salió este año, que volvió a darles, digamos, la posibilidad por beneficio de que paguen un aporte recortado de salud, no del 9%, sino del 6% por 5 años más. Con esta nueva norma, lo que se estaría haciendo es volver a darle beneficios tributarios, como que paguen una tasa de impuesto a la renta recortada. En vez de pagar el 30%, pagarían solo el 15% nuevamente. Tendrían un sistema de depreciación acelerada que implica un menor pago de impuesto a la renta, créditos tributarios por reinversiones, facilidades para la devolución del IGB de manera anticipada, y un listado de 15 o 16 medidas tributarias que, como ha dicho el propio Ministerio de Economía y Finanzas, básicamente se centrarían en la gran empresa agroexportadora, que además, hay que decirlo, no requiere ya estos beneficios, ¿no? Y yo creo que nunca los requirió en realidad. Eh, Algunos datos muy puntuales, ¿no? El año 2023, la agroexportación, las exportaciones agropecuarias no tradicionales se incrementaron en 10%, y las utilidades de las empresas agroexportadoras crecieron en 74% en un solo año, 74%. Es un crecimiento descomunal, ¿no? Casi duplicaron sus utilidades como sector en el lapso de un año, lo hizo el propio Ministerio de Economía. Entonces, ¿qué sentido tiene darle recursos públicos a sectores que no requieren de este apoyo económico, ¿no? Estamos haciendo un manejo súper ineficiente del escaso recurso público con el que se cuenta en el país. Ya hay un escenario de recaudación tributaria en caída, eh, y bueno, y ahora vamos a tener menos dinero del Estado para poder invertir en mejores hospitales, mejores colegios, mejores carreteras, mayor seguridad para los ciudadanos, simplemente para subsidiarle la rentabilidad a algunas empresas que ya no requieren de esto, ¿no? Entonces, yo creo que es una medida errada y bueno, ahora pasa al pleno del Congreso, lo más probable es que se apruebe, pero los trabajadores también tienen que tomar conciencia de que, si bien todavía no se está tocando lo laboral, podría tocarse en el Pleno nuevamente, incorporarse una mayor degradación de derechos laborales, y que además el que haya menores recursos para el Estado implica unos servicios públicos más precarios para la ciudadanía. Totalmente. Estas ventajas o beneficios o privilegios tributarios que no se justifican porque ya hay bastante evidencia estadística, económica, del crecimiento sustantivo, significativo, exponencial del sector de la agroindustria, algo de lo que, digamos, no deberíamos sentirnos mal. Está bien que crezca la agroindustria, pero esta tiene que generar mecanismos de redistribución que no perjudiquen a quienes hacen posible el crecimiento de esta industria. Y uno de los argumentos que utilizan los sectores vinculados a la agroexportación, a la agroindustria, es que no debería tocarse el régimen, o no debió tocarse el régimen, porque este beneficiaba generando empleo en un contexto en el que, digamos, había una oferta, una sobreoferta de mano de trabajo y poca demanda de puestos de trabajo. Sin embargo, el empleo que se genera, de acuerdo a también evidencia disponible, es casi el 100% de los trabajadores de las empresas formales están con contratos temporales a plazo fijo, es decir, que no tienen estabilidad laboral. Y esto ocasiona que la tasa de sindicalización en el sector de la industria sea menor que el promedio nacional, que ya de por sí es bajo, que es 5.1%. En la agroindustria no llega ni al 3%, y eso implica que las negociaciones colectivas, que están reconocidas en la Constitución, que son parte de los derechos fundamentales de la OIT, no se ejerzan plenamente o como debería en el sector de la agroindustria, y por tanto los ingresos de los trabajadores estén sujetos a la discrecionalidad, por un lado, de la ley, y ya vemos qué es lo que quieren hacer con la norma, o de la voluntad de los empleadores.
Esta caracterización del empleo debería llamar la atención y más bien debería generar una reforma laboral que garantice cuando menos cierta estabilidad de los trabajadores para que se puedan sindicalizar sin temor a ser despedidos o no recontratados en base a sus contratos temporales. Y esto ayudaría a mejorar las condiciones salariales y laborales del sector de la agroindustria. Sí, es verdad. La ley 31.110, como comentaba, dio algunas mejoras, equiparó algunos beneficios laborales con el régimen general, pero mantuvo algunos vicios de la norma anterior, como lo que tú señalas, ¿no? Una mala regulación que permite un uso indiscriminado y desnaturalizado de los contratos temporales. Efectivamente, que el 94-95% de trabajadores del sector agroexportador tienen un contrato temporal. Eh, y bueno, las agroexportadoras dicen es que nuestra actividad es cíclica, es temporal, lo cual no es del todo cierto, porque si uno revisa la data de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, observa que hay un 70% de trabajadores de la agroexportación que son contratados todo el año, los 12 meses del año. Entonces tiene una relación continua con las empresas y a pesar de ello se les contrata bajo modalidades a plazo fijo, temporales, de forma desnaturalizada, lo cual pues es un desincentivo a la afiliación sindical de los trabajadores y al acceso a la negociación colectiva, que es el principal mecanismo que tienen para poder mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Sí, hay 400.000 empleos formales en la agroexportación, es verdad que ha crecido bastante, pero ese crecimiento se dio sobre todo a partir del acceso sin el pago de aranceles a mercados de alto poder adquisitivo, vía los tratados de libre comercio, como Estados Unidos, Canadá, China, la Unión Europea, entre otros, ¿no? El acceso a tierras irrigadas por el Estado a precios bastante baratos para las empresas, y algunas mejoras técnicas obligadas pues, por digamos, los mandatos de las empresas que le compran a las exportadoras fuera del país. Eso es lo que realmente potenció el crecimiento del sector, ¿no? Ahora, estos 400.000 trabajadores de la agroexportación son formales, están en planilla, pero tienen ingresos equivalentes al salario mínimo, ¿no? Ganan en promedio el salario mínimo más la proporción correspondiente de CTS y gratificaciones que se ha salarizado, ¿no? Entonces, son empleos. Sí, son empleos de salario mínimo, ¿no? Básicamente, o sea, son empleos formales pero precarios, donde solo el 2% de ellos tiene la posibilidad de sindicalizarse y de acceder a mejoras salariales vía la negociación colectiva. Entonces, un dato que es revelador de la situación del sector es que en los 20 años que estuvo vigente la ley Klimper, la productividad promedio de los trabajadores de la exportación creció 50% más que sus salarios reales promedio, lo cual nos muestra que había margen más que suficiente para mejorar sus salarios, los cuales solo suelen crecer cuando sube el salario mínimo, ¿no? Que está vinculado a la remuneración básica agraria. Entonces, es un sector boyante donde crecen las exportaciones, las utilidades, el empleo, es verdad, pero los salarios y las condiciones de trabajo no siguen la misma dinámica, ¿no? Hay una alta concentración de la riqueza generada en pocas manos, que son las manos de las empresas de mayores dimensiones, ni siquiera las MIPES. Bueno, digamos, quisiera terminar esta conversación con esto último que señalas, ¿no? Que hay un cálculo técnico de cómo es que se ha incrementado la productividad laboral en el sector, 50% más de lo que ha aumentado sus ingresos, los ingresos laborales, que, como bien señalas, son equivalentes al salario mínimo más el plus que supone la remuneración anual integrada, que implica que la porción de la CTS, que opera como una suerte de seguro de desempleo cuando terminas un vínculo laboral, y las gratificaciones que reciben el común de los trabajadores formales en julio y diciembre ya está incluido en el jornal diario. Por tanto, en julio y en diciembre ya no reciben más y tampoco tienen una CTS que les permita, digamos, cubrir la falta de ingresos cuando no tienen una ocupación activa. Porque además señala, Fernando, que uno de los cuestionamientos para asegurar, digamos, una negociación colectiva o una continuidad, una estabilidad en el empleo es que desde los opositores señalan que no es una actividad permanente. Y tú has señalado que hay un porcentaje importante que elaboran los 12 años. Pero el sector no está mirando una experiencia exitosa como es la negociación colectiva
del sector de la construcción civil, donde también la actividad es estacional y surge cuando hay una obra y se trasladan los trabajadores, pero sin embargo se ha llegado a ese acuerdo bipartito de negociar colectivamente mejoras tanto en los aspectos salariales y laborales de los trabajadores, como también mejoras en la propia actividad de la construcción. Y esto es un ejemplo que debería mirar con atención el sector de la agroindustria para garantizar que el éxito de ventas que tiene producto de toda esta serie de procesos y de facilidades que se han comentado realmente le llegue a todos los trabajadores de manera equitativa. Recordemos, el salario mínimo es un salario que con la justa supera la línea de pobreza y no debería ser el objetivo de la política salarial, sino superarlo. Y sin, digamos, condiciones laborales que garanticen estabilidad y una negociación en base al diálogo social, esto va a ser bien complicado de lograr. Fernando, te agradecemos nuevamente tu participación en Mesa Política y esperamos contar nuevamente contigo, como es habitual, para que nos aclares un poco estas discusiones sobre el tema laboral y podamos tener algunas ideas que aporten al debate y ofrezcan alternativas de solución a los problemas que comentamos. Muchas gracias nuevamente. De nada, Kiki, un gusto para mí participar. Y esperemos pues, que el gobierno dé un incremento del salario mínimo que sea lo suficientemente significativo como para recuperar en algo el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Y que bueno, que no se despilfarren recursos públicos vía esta nueva norma agraria, ¿no? Totalmente ineficiente y perniciosa para el país, sobre todo para los ciudadanos de menores ingresos. Hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Y con todos y todas los seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Con nosotros y nosotras será hasta una próxima oportunidad.